Amados hermanos, los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 2, versículos del 9 al 15. Vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 9 al 15, enfatizando el hecho de que los versos que vamos a poner son los que todavía nos han expuesto, los versos 13, 14 y 15 en el segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice así la palabra del Señor: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ventosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, que correspondan mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, que no se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vamos a orar una vez más para encomendarnos al Señor. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia y grande amor. Te pido, Padre, que por favor perdone todos nuestros pecados, los míos primeramente, Señor, y también los de tu iglesia. Que seas tú, Padre Celestial, hablando a tu iglesia en esta mañana del día tuyo, Padre. Te pido, Dios bueno y Rey eterno, que bendigas a tu iglesia a través de esta predicación, Señor, porque eres tú el que habla. No este inútil ser humano como soy yo, Señor, lleno de debilidades, defectos y aún de pecados, sino, Padre bueno y celestial, por tu bendita palabra que es santa y es perfecta, la cual nosotros creemos que toda ella es inspirada por ti, Padre. Te pedimos que hables a tu iglesia en esta mañana, de manera que yo no hable de mi necia sabiduría y de mi humano parecer, y tampoco basándome en costumbres o tradiciones, sino, Señor, que exponga las cosas tal cual tú las dices, conforme sea tu santa palabra, porque tú eres Dios justo, fiel y veraz. En ti confiamos, Señor. Por eso, Padre bueno, a ti nos encomendamos, reconociendo que tú eres Dios, no por nosotros, porque somos pecadores, sino por Cristo, que es nuestro Salvador, nuestro Redentor. A ti sea la gloria, Padre, en esta predicación y en todas las cosas, ahora y siempre. Amén. En cierta ocasión, unos padres se fueron de viaje y dejaron su casa en manos de su hijo adolescente, indicándole lo que tenía que hacer para cuidar la casa, para que todo estuviera bien y para que no hubiera ningún tipo de problema. Pero ni bien habían salido sus padres de la casa, el muchacho llamó a sus amigotes para hacer una fiesta, sin la supervisión de los adultos. El muchacho hizo lo que se propuso, una gran fiesta, pero a medida que fue avanzando la noche, las cosas se fueron saliendo de control y terminaron destrozando toda aquella casa. Es más, un par de borrachos se pelearon entre sí y la pelea se expandió a todos los invitados de la fiesta, a tal punto que tuvo que venir la policía a intervenir. Hubieron dos que terminaron con graves heridas. Entonces vemos cómo las cosas se salieron de control. ¿Por qué se salieron de control? Porque el que debía hacer algo no lo hizo. Había alguien que tenía que cumplir una función, que era este muchacho, y él no cumplió la función que le fue asignada, sino que hizo lo que a él le parecía, y por eso todo acabó muy mal. Bueno, algo así era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso por causa de los falsos maestros, que debiendo cuidar la casa de Dios, hicieron con ella como se les dio la gana. Se pusieron a enseñar falsa doctrina y no solo descuidaron su función, sino que tampoco velaron porque los demás miembros de la iglesia cumplieran su función. Eso hizo que se formase un caos en la iglesia, a tal punto que los hombres se airaban en discusiones inútiles que no tenían nada que ver con Dios, mientras que las mujeres daban lugar a la inmodestia, inmodestia al ataviarse e inmodestia al sujetarse. Estos son algunos de los problemas que Timoteo debía corregir en Éfeso,
por mandato de Pablo, por eso se le encomendó esta tarea, y para corregir precisamente esto y otros problemas que había en esta iglesia, es que Pablo escribe esta carta a su fiel y amado en la fe, Timoteo. En esta carta Pablo le escribe una serie de instrucciones acerca de a Timoteo acerca de lo que debe hacerse en la iglesia, precisamente para corregir todos los problemas que los falsos maestros habían ocasionado. Con respecto a los hombres, Pablo les manda que presenten manos santas delante de Dios. Con respecto a las mujeres, Pablo les manda que sean modestas al ataviarse, modestas al aprender en la congregación. Y con relación a la modestia de las mujeres, Pablo manda que ellas debían aprender en silencio, no queriendo enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino siendo sujetas. Por ese mismo versículo explicábamos el domingo anterior que no le agrada a Dios que haya mujeres que enseñen en la iglesia. Por eso nosotros, como una iglesia que se sujeta a lo que dice la Biblia, creemos que no debe haber mujeres que sean líderes, predicadoras acá en el púlpito o pastoras. Y tanto en ese tiempo como en el nuestro, van a haber personas que van a objetar eso y van a pensar: esto es un acto de machismo, esto tiene que ver con la cultura de aquella época, una cultura dejada atrás. Pero Pablo, sabiendo que había personas que se pondrían a objetar esto que él acababa de decir, él les da la razón por la cual él manda a que la mujer no enseñe en la iglesia ni ejerza autoridad sobre el hombre. Por eso es que él les dice los versos que vamos a poner hoy, que son los últimos de los que leímos. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ese es el argumento que Pablo utiliza. Ese es el argumento que Pablo utiliza para decirle a los efesios por qué no permite que la mujer enseñe a la iglesia. Básicamente lo que él está diciendo, la razón por la cual las mujeres no enseñan en la iglesia, no quiero que las mujeres enseñen en la iglesia, no es porque a mí me parece, ni porque nuestra cultura dice, sino porque en la Biblia está dicho de esa manera. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Por eso no permito que la mujer enseñe, porque el hecho de que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre es contrario al rol que Dios estableció para la mujer desde un principio. Por eso este sermón expositivo de la palabra de Dios lo he titulado simplemente el rol de la mujer, y lo explicaré en dos puntos. Primero, ¿por qué razón existe el rol de la mujer? Y segundo, ¿cuál es el rol de la mujer? Veamos el primer punto. Respondamos la primera pregunta: ¿por qué razón existe el rol de la mujer? El apóstol Pablo inicia el verso 13 diciendo porque. El hecho de que él inicie con esa palabrita clave, porque, nos da a entender que lo que él está a punto de decir ahora, después de esa palabra, ¿qué es? La justificación de lo que acabó de decir. O sea, que no es que yo me esté inventando que ese sea el argumento de Pablo para lo que acabo de decir, es porque claramente así es. ¿Qué fue lo que él acabó de decir? Lo que hemos venido diciendo, que no permite que la mujer enseñe en la congregación ni que ejerza dominio sobre el hombre, sino que esté en silencio. Es decir, Dios no quiere que la mujer enseñe en la iglesia, sino que debe estar sujeta. Como ya hemos dicho, lo más lógico es suponer que esto es un pensamiento machista, un pensamiento de empoderamiento masculino, por así decirlo, un pensamiento, como le dicen ahora, patriarcal. Pero no, porque vemos que Pablo se basa en la Biblia, él extrae ideas que están escritas en la Biblia, sintetiza en dos versículos, en dos argumentos que él da. Veamos el primer argumento. Dice, Adán fue formado primero, después Eva. Y aquí es interesante, primeramente, valga la redundancia, resaltar la importancia de la palabra primero. Pues si bien primero se refiere al orden, la palabra no solo puede significar eso. La palabra primero viene del griego protos y se utiliza para referirse no solo al primero en orden,
sino también al principal. Es decir, no solo que Adán sea el primero que fue creado, sino que el hecho de que entre los dos primeros seres humanos, él haya sido creado primero, lo colocaba a él en una posición de liderazgo sobre el segundo ser humano. Eso no significa de ninguna manera que Eva o la mujer sea menos importante que Adán. No, sino que Adán, precisamente por ser el primero, le correspondía responsabilizarse por él y por la segunda persona creada. De igual forma que un padre espera que su hijo mayor cuide, proteja y se responsabilice por el hijo menor. No porque el padre ame más a un hijo que al otro, sino porque el primero, al saber unas cosas y al haber sido instruido directamente, es él quien está más capacitado para ejercer el liderazgo entre los dos. Adán es el primero, y esto se evidencia en el hecho de que Dios en su palabra utiliza su nombre, Adán, para referirse tanto a él como a ella. Por eso dice en Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Dios agrupa al hombre y a la mujer en el grupo de los Adán, porque entre los dos, Adán es el primero. De manera que ambos son Adán. Hay un Adán varón y un Adán hembra. Pero como el primero es el Adán varón, por eso se usa su nombre para referirse a los dos. Pues Adán significa, como ya veíamos cuando estudiamos Génesis, tierra, porque del polvo fue formado. De manera que la raza de Adán, ¿qué es? La raza de los del polvo, la raza de los de la tierra, la raza de Adán, como ya hemos dicho. Y por eso la palabra Adán en otras partes de la Biblia se traduce como hombre. Y nosotros en nuestro vocabulario podríamos traducirlo hoy en día como humano. Por eso se generaliza el término hombre para referirse a ambos y no mujer. Tanto es así que si yo digo todos los hombres son pecadores, ¿qué entendemos? Que tanto los hombres como las mujeres somos pecadores. Pero si yo digo todas las mujeres son pecadoras, ¿qué entendemos? Que se refiere solamente a las mujeres, porque se utiliza el término hombre para agruparlos a ambos. Por eso podemos ver que en la Biblia tanto los hombres como las mujeres son Adán. Como dice en Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que vemos que Dios utiliza el nombre de Adán, es decir, hombre, que corresponde al Adán varón, para referirse a ambos, de tal forma que el diseño original de Dios es que Adán, el varón, sea el líder de los Adán, es decir, de la mujer. Y si el hombre es el líder de la mujer, por tanto, la mujer debe sujetarse al hombre. De igual forma que el hombre debe sujetarse a Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Así que el hecho de que Dios quiera que la mujer se sujete al hombre, no es porque la mujer haya pecado, sino porque ese es el orden que Dios estableció desde el principio. Adán primero, después Eva. Veamos esto con más detalle en el verso que leyó el hermano mientras presidía. Vayamos a Génesis, pero vamos a leer primero el verso 7, que dice así. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No se vayan de Génesis 2. Aquí vemos a detalle lo que se narró en el capítulo 1 de Génesis, la creación del ser humano, del hombre, de Adán, y como ya leímos,
Ya todos sabemos, el hombre fue formado por Dios de la tierra. Pero después de que lo formó y le dio vida, ¿qué hizo? Después de que Dios creó al hombre, ¿qué fue lo que hizo? ¿Creó a la mujer? No. Sino que dice el verso 8, que después Dios colocó al hombre en el huerto del Edén. Y no solo lo colocó, sino que dice el verso 15, que lo colocó para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios primero creó al hombre y luego, antes de crear a la mujer, le dio a Adán un trabajo que le permitiría subsistir a él y además le permitiría realizar la labor que Dios le mandó. ¿Qué labor le mandó Dios? Que guardase el huerto, le encomendó el huerto del Edén para que permaneciese inmaculado como Dios lo había creado. Por eso leemos en los versos 16 y 17 de Génesis 2 lo siguiente, que Dios le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios, después de que creó el trabajo, le dio al hombre un mandamiento. El mandamiento de guardar el huerto que Dios le había encomendado. Debía guardarlo del pecado, por eso le dio ese mandamiento. Y notemos que al darle ese mandamiento, Dios todavía no había creado a la mujer. Primero creó al hombre, luego el trabajo, luego le dio el mandamiento. Y después de darle el mandamiento es que Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por lo que vemos que para que Adán no esté solo, Dios le creará una ayuda a Adán, precisamente para que Adán pueda hacer lo que tiene que hacer. Por eso esa ayuda no podía ser cualquier ayuda, debía ser una ayuda que fuera idónea, es decir, una ayuda que le complementara en lo que él tenía que hacer. Por lo tanto, debía ser alguien igual a él. No podía ser alguien superior a Adán, tampoco debía ser alguien inferior, porque superior es Dios, inferior los animales. Dios era superior, no tenía por qué estar haciendo eso. Los animales eran inferiores, no podían hacer eso. Debía ser alguien como él, alguien que tuviera la imagen de Dios. Por eso Adán no acepta a los animales, no ve a los animales como una ayuda idónea para él. Por eso en los versículos 19 y 20 se nos cuenta que Dios trajo a los animales ante Adán para que él les pusiera nombre. Pero al ser los animales seres inferiores a él, porque no fueron creados a imagen de Dios como él, no ayuda idónea para él. De aquí que en el verso 21 diga: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por lo que vemos que la mujer fue creada tomando al hombre como materia prima. Adán fue formado de la tierra, pero Eva no fue formada de la tierra. Eva fue formada de Adán. De allí que deba ser el hombre el que la libere a ella, porque ella fue creada de él y para él, para ser ayuda idónea de él. Ahora bien, el hecho de ser ayuda idónea no hace a Eva menos que a Adán. El que ayuda no tiene por qué ser menos que el que es ayudado, de ninguna manera. Después de todo, el Salmo 146:5 nos dice que Dios es el ayudador de Israel. ¿Será entonces que Dios es menor que Israel? Claro que no. El que ayuda no es menos que el que es ayudado, sino que hay funciones diferentes. Hay funciones diferentes. Por eso vemos que Adán tiene la función de liderar y Eva la función de ayudar a Adán. En cuanto a Adán, notemos que el hecho de que a él le fue dada la tarea de labrar y guardar el huerto, y además notemos que Adán es el que le da nombre a los animales, y eso lo hace antes de que las mujeres existan. Por eso Adán debía decidir cómo era que se iba a labrar el huerto y cómo se habría de guardar y cuál iba a ser el nombre de los animales.
El hecho de que Adán tomara estas decisiones, ¿qué nos dice a nosotros? Que Adán tenía autoridad para hacerlo. Pues el que tiene autoridad es el que asigna el nombre al que está bajo esa autoridad. Por eso son los padres los que colocan los nombres a los hijos, aunque a los hijos no les guste el nombre que terminen colocando. ¿O quién de nosotros se puso su propio nombre? El que coloca el nombre tiene autoridad sobre aquel que recibe el nombre. De manera que si alguien se cambia el nombre, es un acto de rebeldía. Ya lo hace cuando tiene edad para hacerlo. Pero se está rebelando contra la autoridad del Padre que le puso ese nombre. De igual forma, ¿a Adán quién le puso nombre? Si los únicos seres racionales en el principio, antes de que existiera Eva, eran Adán y Dios, tuvo que ser Dios, que es primero que todos. Por eso lo llamó Adán, es decir, lo llamó hombre. Así se quedó hombre. Y el hombre fue el que le puso el nombre a todos. ¿Y fue Dios el que le puso nombre a la mujer? No vemos que sea Dios el que le coloque el nombre a la mujer, sino que Dios delegó esa responsabilidad al que tenía autoridad después de él, es decir, al hombre. Por eso dice el verso 23, que Adán dijo: esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Ese fue su primer nombre, varona. Y además fue Adán quien le puso el nuevo nombre a Eva después de la caída. Por eso dice Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. De manera que fue Adán quien ejerció autoridad sobre Eva, porque le colocó nombre. ¿Y qué hizo Eva? Se rebeló contra Adán y dijo: a mí no me gusta ese nombre, yo me quiero llamar María. ¿No? ¿Cierto? Ella se sujetó sin rechistar ante Adán y aceptó el nombre que Adán le había colocado. Así que nosotros vemos que Eva se sujetaba automáticamente a Adán de buena manera y con gozo y con alegría, porque la Biblia nos dice que cuando Dios creó el mundo, antes que hubiese pecado, que era todo bueno y bueno en gran manera. La sujeción no ocurrió después de que viniera el pecado, ya existía desde el principio, precisamente por el orden de la creación. Ya existía la sujeción. Y Eva, como era buena, se sujetaba de buena manera, no de mala gana ni amargada, sino de buena manera. Por eso Dios quiere que sea el hombre que ejerza autoridad y que la mujer se sujete a esa autoridad. Como dice en 1 Corintios 11, del 8 al 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Así dice la Biblia. De manera que no podríamos decir que Pablo se está basando en algo que él piensa o en la cultura. No, él está citando lo que acabamos de explicar. Está refiriéndose al principio. De hecho, no podría basarse en la cultura, porque cuando Adán y Eva existían, ¿qué cultura existía? Si el mundo apenas estaba empezando. Adán no dijo: bueno, ahora va a existir la cultura del machismo, entonces vamos a hacerlo así para que la cultura... No, él no pensaría ni siquiera en eso. Eso no existía todavía. De manera que él no lo hizo por eso, lo hizo porque Adán entendía y Eva entendía que ese era el diseño de Dios para ellos. De manera que el primer argumento de Pablo para indicar por qué la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre es porque ese no es el diseño de Dios desde la creación. El hombre gobierna, lidera, dirige, y la mujer se sujeta a él para ayudarle a hacer todo lo que Dios le ha encomendado como una ayuda idónea. Hay quienes dicen que Adán y Eva tenían la misma autoridad, porque en Génesis 1:28 dice que Dios les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces se agarran de ese versículo para decir: no, los dos podían sojuzgar la tierra. Pero eso no significa que los dos tengan la misma autoridad, sino que los dos, al ser ellos criaturas con la imagen de Dios, eran las criaturas que tenían más autoridad sobre toda la creación. De manera que así como Adán tenía autoridad sobre Eva, Eva también tenía autoridad sobre el resto de la creación,
sobre los animales, las plantas y todo lo que existía. Tenía la autoridad, pero Adán tenía autoridad sobre Eva, y Dios tenía autoridad sobre Adán. Por eso Dios le da un mandato a Adán para que lo obedezca. Entonces vemos que ese es el orden de autoridad que Dios ha establecido. Pero ese no es el único argumento que Pablo da. Pues en el verso 14 también dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. He aquí el segundo argumento de Pablo de por qué la mujer debe sujetarse. Y es que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. ¿Qué es la transgresión? La transgresión se refiere al hecho de quebrantar la ley, es decir, de cometer pecados. Pero, ¿por qué fue engañada Eva? ¿Por qué? ¿Porque era mujer? No. Ella fue engañada porque no estaba cumpliendo con su rol. Ella no estaba siendo ayuda idónea de Adán. Ahora bien, esto no implica necesariamente que la mujer sea más propensa a ser más engañada que el hombre, porque obviamente existen hombres que pueden ser engañados mucho peor que algunas mujeres, sino que el diseño de Dios es que la mujer esté bajo la protección amorosa de la autoridad del hombre, siendo su ayuda idónea. Pues como ya dijimos, Adán fue creado primero y después Eva. Adán debía cuidar, proteger y liderar a su mujer, y Eva debía sujetarse a él, viviendo bajo su protección, siendo su ayuda idónea. Pero no lo hizo. Imagínate que te vistes al revés. Imagínate que vengo y me coloco el pantalón por arriba y la camisa por abajo y los zapatos con las medias en las manos. ¿Qué crees que pasará? Bueno, yo no sé cómo voy a hacer para meterme el pantalón por la cabeza, pero no va a funcionar correctamente, porque nada de eso ha sido diseñado para ser usado de esa manera. Eso tiene un diseño. Eso tiene un diseño. Cuando alguien está confeccionando una camisa, piensa que tiene que dejarle un espacio para los brazos, tomar distancia, que no va a dejar un espacio para las piernas de la camisa. No, porque su diseño automáticamente implica la función que eso va a tener. De manera que el diseño de Adán y Eva es el que Dios estableció en un principio, nos da a entender cuál era su función, su rol. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva, que no siguieron ese diseño, no siguieron ese orden establecido por Dios. El orden era Adán primero, después Eva. ¿Y qué pasó? Lo contrario. Eva primero, luego Adán. Y en consecuencia, ¿qué pasó? Se arruinó la humanidad porque entró en pecado, porque no respetaron el orden que Dios había establecido. Todo eso pasó por ese pequeñito detalle que para nosotros pudiera no parecer tan grande. Conocemos la historia. Eva fue tentada por la serpiente. ¿Y dónde estaba Adán? No lo sé. La Biblia no nos dice qué estaba haciendo Adán. Quizás Adán estaba poniéndole nombre a los animales o labrando el huerto en ese momento. Pero el asunto es que Adán debía proteger a su esposa, debía estar cuidando. Pero Eva tenía que estar ayudando a Adán a hacer lo que sea que él estuviera haciendo, porque ella era su ayuda idónea. Pero no lo hizo. Ella debía estar bajo su liderazgo, como más adelante lo harían Débora con Barak, como explicábamos la vez anterior. Pero lo que ella hizo fue que asumió el liderazgo de Adán y tomó una decisión tan importante como quebrantar el único mandamiento que Dios les había dado por sí solo. A ella le pareció que la serpiente tenía razón y decidió por ella misma, sin tomar en cuenta que ella debía estar sujeta a su esposo. Una decisión que en todo caso debería haber tomado con su esposo. Es decir, si ella iba a pecar, lo mínimo que podía hacer era acercarse a su marido. Mira, la serpiente me está diciendo que comamos del fruto, ¿tú qué dices? Y ya hacia Adán le decía que sí, la responsabilidad que era de Adán, pero no lo hizo. Ella decidió por sí misma y ejerció una autoridad que no le correspondía y decidió por los dos. Adán, por su parte, lo que hizo fue que cuando vio que Eva había decidido por ella misma
como la amaba tanto, por lo menos más que a Dios, porque prefirió hacerle caso a ella que a Dios, se sujetó a ella y dijo, bueno, si ella comió, yo también como del fruto prohibido, dejando así que el pecado entrara en el huerto del Edén. Eso era precisamente lo que Adán debía evitar. Por eso él debía guardar el huerto, pero no lo hizo. Prefirió sujetarse a su mujer. Invirtieron los roles que Dios les había dado y por eso quedaron desprotegidos ante el engaño del diablo e inquirieron en transgresión. Los dos, pero Eva fue primero y después Adán. Dios es un Dios de orden y cuando no se respeta el orden que Él estableció, siendo que Él es infinitamente más sabio que todos nosotros, lo que queda es el caos. Lo que queda es el desorden. Allí, en el caos, no hay protección. En el caos no hay seguridad. En el caos solo reina la desgracia. Esta era la estrategia del diablo. Por eso Él se mostró como un ser que está por debajo de la cadena de autoridad que establecida por Dios. ¿Cuál era la cadena de autoridad? Hombre, mujer, animal. Los animales estaban sujetos al hombre y a la mujer. Y por eso Él se manifestó como un ser sujeto a la mujer, para rebelarse en contra de ella, para que ella a su vez se rebelara en contra de su marido, para que su marido a su vez se rebelara en contra de Dios. Porque eso es lo que está pasando. Ella se mostró, el diablo se mostró como una serpiente para engañar precisamente a Eva, para que los seres que tenían la imagen de Dios hicieran lo mismo que Él hizo y trataran de asumir una posición de autoridad que no les correspondía. El diablo se rebeló en contra de la autoridad de Dios y por eso, para atacar a Dios, ¿qué hizo? Hizo que el ser humano, que tenía menos autoridad, se rebelara en contra del ser humano, que tenía más autoridad, de tal forma que así los dos tratarían de rebelarse contra Dios, o literalmente se rebelaron contra Dios, desobedeciéndole y comiendo el fruto que Dios les había dicho que no debían comer. Notemos cómo la narración en el capítulo 3 de Génesis nos introduce a los participantes de la misma. Primero entra en escena la serpiente, luego entra en escena la mujer y por último entra en escena el hombre, porque así lo había planeado el diablo, invirtiendo el orden que Dios había establecido. Pero cuando Dios entra en escena, ¿en qué forma se relaciona Él con los participantes? En la forma que Él estableció. Dios es un Dios de orden y Él respeta su propio orden. Por eso, al primero el que llama a cuenta no es a la serpiente, le dice, diablo, ¿tú qué haces aquí? Él llama a cuenta a Adán. Él llama a cuentas a Adán, porque él era el que tenía la máxima autoridad. Él era el que debía guardar el huerto y evitar que eso pasara. Pero no lo hizo. No lo hizo, porque ambos, Adán y Eva, quebrantaron el diseño de Dios. Adán debía ser quien liderara a Eva, pero en lugar de eso, él obedeció a ella. Y por eso Dios le dijo a Adán, en Génesis 3:17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por él, digamos, pequeño pecado, nótese el sarcasmo, de sujetarse a su mujer y de pecar contra Dios, ¿qué pasó? La tierra entera quedó maldita. La tierra entera quedó maldita y aún hoy sigue bajo esa maldición. Ahora, antes, Adán labraba la tierra. ¿Y eso qué era para él? Todo era bueno, era algo placentero. Hay quienes dicen que quizás ni siquiera se cansaba ni sudaba, porque se nos va a decir que ahora tendrá que hacerlo con el sudor de su frente. Antes era algo extremadamente fácil, una cosa que arrancaba y enseguida iba arrancando y nacía solo, y no llevaba ningún tipo de, bueno, de pronto no era así como estoy presentando, pero no llevaba ningún tipo de esfuerzo, no suponía ningún tipo de dificultad para Adán. Pero ahora, a causa del pecado, aquello que él debía hacer, ¿qué ha pasado? Se le ha complicado. Lo que antes le era fácil hacer, ahora tendrá que hacerlo con dolor. Tendrá que hacerlo con dolor. La tierra que antes era su amiga y le brindaba su fruto, ahora es su enemiga y le opone resistencia. Adán debía guardar el huerto de tal forma que no hubiera pecado en él, pero como no lo hizo, sino que también fue participante del pecado, él
y la que estaban directamente bajo su autoridad fueron echados del huerto, porque no lo protegieron. Nótese que Adán ya tenía que labrar el huerto antes del pecado, pero como ya dije, ahora él debe hacerlo con dolor. De igual forma, la mujer tenía que dar a luz antes del pecado, porque Dios le había dicho fructificar. Obviamente si iban a fructificar y llenar la tierra, porque ella tenía que quedar embarazada y tenía que dar a luz. Y ese era el mandato de Dios antes de que hubiera pecado. ¿Y cómo era eso? Bueno en gran manera. Para ella quedar embarazada era lo más chévere del mundo. Debía haber sido así. Y pariría a sus hijos de la manera más gozosa del mundo, sin ningún tipo de dolor ni problema. Y el embarazo implicaría ningún tipo de malestar. Pero ahora, como ella desobedeció y comió del fruto que Dios le había prohibido, ¿qué le dice Dios? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y por todo lo que ya hemos visto, sabemos que la sujeción de la mujer no ocurrió después de la caída. No fue que Dios la maldijo con que ahora tenía que sujetarse al hombre porque pecó. No, sino que eso ya ocurría desde antes. Pero como ella incurrió en transgresión y por eso no se sujetó a su esposo, sino que ejerció autoridad sobre ello, Dios le dio una maldición adicional a la mujer, una maldición específica, porque a Adán solo le dio una maldición particular para Adán, que fue la de la tierra, pero a la mujer le dijo que ahora tendría dolor en el embarazo, al dar a luz, y también a la hora de criar sus hijos de forma física, porque eso requería un gran y doloroso esfuerzo para ella. Pero ahora, además de eso, Dios le da otra maldición, que no le dio al hombre, porque ella hizo un mal adicional, que fue que se rebeló contra la autoridad del hombre, y por eso Dios le dio un estigma a ella y le dio una segunda maldición, diciéndole: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto quiere decir que antes de la caída la mujer podía y quería sujetarse voluntariamente a su esposo, y el hombre cuidaría amorosamente a su mujer, por cuanto Dios creó a la mujer y al hombre buenos en gran manera. Pero como ellos no cumplieron con su rol, y como Eva fue la primera que cometió el pecado, ahora la mujer ya no querría sujetarse al hombre. Dios haría que hubiese un deseo contrario en ella, y el hombre procuraría imponer su autoridad sobre la mujer de una forma déspota. Eso es una perversión del diseño original de Dios, un castigo producido por el pecado. De manera que los argumentos de Pablo de por qué la mujer, de por qué no quiere, que la mujer ejerza autoridad sobre el hombre, es porque es el diseño de Dios para la mujer que así sea. Y cuando ese diseño no se respetó, entró el pecado al mundo, incurrieron en transgresión. Esa es la razón por la cual Dios quiere que la mujer se sujete al hombre, porque ese es su diseño. Y cuando se ha quebrantado ese diseño, todo ha salido realmente mal. No solamente la mujer pecó, sino que hizo pecar a otros y se expuso a sí misma muchos pecados más, y por ende al pueblo de Dios. Por eso Pablo no permite que la mujer enseñe en la congregación, que ejerza esa autoridad, más porque ella lleva el estigma de la maldición que Dios le puso, de manera que si lo hiciera, acabaría mal. Segundo punto: ¿cuál es el rol de la mujer? La respuesta a esta pregunta la podemos encontrar de manera implícita en el verso 15, que dice: pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación como esta. Con respecto a este texto hay mucho debate, así que antes de pasar a explicar lo que significa, vamos a explicar lo que no significa. Hay quienes dicen que este versículo se refiere a que la mujer se salvará de la muerte al engendrar hijos, porque la muerte fue la maldición general para el hombre y para la mujer. Pero nosotros sabemos que las mujeres dan a luz y aún así se mueren. Es más, hay mujeres que se mueren dando a luz. Y si no, pregúntenle a Raquel, que murió después de dar a luz a Benjamín.
que ese argumento no puede ser. Hay quienes dicen que la mujer se salvará de la maldición del dolor a la hora de dar a luz. Dijimos, como ella comió el fruto prohibido, Dios la maldijo de que ahora tendría dolores a la hora de dar a luz durante la preñez y todo lo que va relacionado a eso. Entonces dice, no, ella se salvará de ese dolor. Pero este argumento también es rebatible, porque ¿quién ha sabido de alguna mujer que no tenga dolores de parto, que no tenga maluqueras en el embarazo, o que no tenga muchos problemas a la hora de lidiar con la rebeldía de sus hijos? No hemos sabido. De hecho, el mismo Jesús dice en Juan 16:21, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Lo cual, al decir eso, Jesús está validando el hecho de que la mujer va a sentir dolor en la hora de dar a luz, y va a seguir sintiéndolo, aún siendo salva. Así que eso no es un argumento válido. Hay quienes entienden este texto como si la palabra salvará se refiriera a la salvación eterna del pecado, de tal forma que diría que las mujeres serán salvas por el simple hecho de tener hijos. Pero si nos damos cuenta, ¿eso qué sería? Una salvación por obras. Eso sería todo lo opuesto a lo que la Biblia dice sobre la salvación, que dice que es por fe, y fe en Cristo. Si fuera así, la mayoría de las mujeres fueran salvas, porque hasta el momento la mayoría de las mujeres tienen hijos, especialmente esas de tiempos antiguos que han tenido una inmensa cantidad de hijos. Pero no es así, porque si fuera así, entonces una prostituta pudiera quedar embarazada a la hora de practicar su labor y seguir practicando su labor, viviendo en su pecado y ser salva porque tuvo un hijo. Eso es totalmente contradictorio a lo que la Biblia enseña, porque nosotros sabemos que la salvación es por fe y por la fe en Cristo. Hay quienes interpretan este texto como si dijera, la mujer se salvará por el engendramiento del hijo, tratando de forzar el versículo para que apunte al protoevangelio, como si se refiriera al hecho de la salvación por Cristo. Hay quienes lo ven como si se refiriera específicamente a Eva. Como estaban hablando de Eva, entonces la mujer Eva se salvará engendrando hijos, porque de esos hijos nacerá el Mesías. Pero si notamos lo que estamos diciendo, daremos cuenta de que habla de se salvará en futuro, no en pasado. Ya Cristo había venido al mundo. Además de que obviamente están forzando el versículo a que diga algo que no dice, como si el engendramiento de hijos se refiriera al engendramiento de Cristo. Pero no, porque ya Cristo vino al mundo y el versículo no está diciendo eso. Ahora bien, para llegar entonces a una correcta comprensión del versículo es necesario analizarlo a la luz del contexto inmediato. Porque antes de decir se salvará, ¿qué dice? Dice pero. Y este pero que aquí se nos presenta nos indica que lo que está a punto de decir está directamente relacionado con lo que se acabó de decir, que es que la mujer incurrirá en transgresión. Pero ¿qué tiene que ver la palabra salvará con la palabra transgresión? Bueno, al relacionar la palabra salvará con la palabra transgresión, lo primero que se nos va a venir a la mente es la salvación eterna del pecado. Pero como ya dijimos, eso no puede ser, porque sería una salvación por obras. Veamos qué significa esta palabra. La palabra salvará viene de la palabra griega soso, que significa liberar, rescatar, proteger, preservar. Y que solemos relacionar con el rescate de Cristo que nos libera del diablo y nos protege y preserva en este mundo impío. Por lo que normalmente cuando se habla de salvación se piensa que se está hablando de la salvación, de la manifestación de la ira de Dios, del infierno. Como ya dijimos, eso solo es posible por Cristo, por la fe en Cristo. Por lo que el uso de la palabra por lo que el uso de esta palabra no necesariamente quiere decir eso, porque no siempre se utiliza así. Por ejemplo, en Mateo 14:30 se nos dice que Pedro está caminando sobre el agua y de repente ve el viento fuerte y tiene miedo. ¿Y qué dice?
Señor, sálvame. ¿Será que Pedro estará diciendo que quiere que lo salve del infierno? No, él está asustado porque ve el viento y ve se está hundiendo en el mar. Él quiere que salve su vida. Entonces aquí vemos la misma palabra, pero no refiriéndose a la salvación eterna del infierno. Caso similar ocurre en Mateo 8:25, donde los discípulos, al ver una terrible tormenta, despiertan al maestro y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos. Acá vemos el mismo término para referirse a que el Señor lo rescate de que se ahogue. O sea que salvará no necesariamente quiere decir la salvación eterna del infierno. De manera que cuando se habla de salvar, el contexto es el que nos dice de qué se salvará. Y en el caso de 1 de Timoteo 2:15, el contexto está directamente relacionado con el pero, es decir, el versículo anterior, el que nos dice de qué se salvará. ¿Cuál es el contexto directamente anterior? Lo que acabé de decir en el punto anterior. Se nos habla de que la mujer incurrió en transgresión. ¿Pero por qué Pablo dice esto? Porque a causa de la transgresión, la mujer carga con el estigma de haber sido la causante de la entrada del pecado en el mundo, precisamente por no haber seguido el orden, la función o el rol que Dios le había asignado desde un principio. Ella asumió un liderazgo que no le correspondía. Y si Eva, que era buena en gran manera y tenía un deseo gozoso de sujetarse a su marido, fue engañada por salirse de ese rol, ¿qué se puede esperar de las mujeres de hoy en día que heredaron el pecado original y que tienen la maldición de querer enseñorearse sobre sus maridos? Pues que también caigan bajo el mismo engaño del diablo, porque llevan ese estigma de la rebeldía con ellos. Por eso dice se salvará, porque se salvará del estigma de Eva, se salvará de incurrir en la transgresión en la que Eva incurrió al no seguir el orden establecido por Dios y ejercer un liderazgo que no le correspondía. Si vemos las maldiciones que Dios dio al hombre y a la mujer por su pecado, veremos que al hombre, como ya dije, solo se le da una maldición particular por causa del pecado, que tiene que ver con el trabajo, y a la mujer se le dan dos maldiciones particulares: la de tener dolores de parto y la de querer enseñorearse sobre su marido. Las maldiciones no se van a retirar mientras vivamos en este mundo de pecado. Pero gracias a Cristo, ¿qué pasa con nosotros? La maldición sigue en nosotros. No porque tú seas cristiana, ahora no te va a doler cuando vayas a dar a luz. No porque yo sea cristiano no significa que no me voy a cansar, ni fatigar, ni estresar a la hora de trabajar. No, eso sigue. Pero como ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué pasa? Que aceptamos y recibimos esas maldiciones con obediencia, con humildad y con gozo, porque son de parte de Dios para nosotros. Y si recibimos de Dios lo bueno, no vamos a recibir también lo malo, no, sino que recibimos esas maldiciones para que usándolas podamos glorificar a Dios. Como dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esto se aplica a los hombres y a las mujeres. Pues si los hombres queremos respetar el orden establecido por Dios, debemos hacer lo que se nos mandó hacer y trabajar para subsistir y para cuidar su obra. En el caso de Adán era el huerto, en nuestro caso como creyente, su iglesia. Pero debemos hacerlo con gozo, sabiendo que el dolor que nos produce el trabajo, el dolor que nos produce en el trabajo en este mundo, que es la voluntad de Dios para nosotros. Dios no nos va a matar porque Él nos ama. No importa cuán difícil sea mi trabajo, ese trabajo será para la gloria de Dios y será para mi bien. Y Dios me formará mi carácter, mi persona en ese trabajo. Y si las mujeres quieren respetar el orden establecido por Dios, entonces no deben buscar enseñorearse por sobre sus maridos, a pesar de que tengan el deseo de hacerlo, sino que con la ayuda del Espíritu Santo, con gozo y alegría, como el Señor manda en Efesios 5:22, ¿qué deben hacer? Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo se sujeta uno al Señor? De mala gana no es. Entonces está diciendo, las mujeres deben sujetarse a sus maridos como si se sujetaran a Cristo, con gozo y alegría. Es decir, yendo en contra de la maldición original, del estigma de la mujer,
porque gracias al Espíritu Santo, gracias a la llenura del Espíritu Santo, que es de lo que está hablando de Efesios 5, por el contexto que allá se da, es que eso es posible. Pero la mujer no tiene una única maldición particular, sino que tiene dos. La de dolor al sujetarse a su marido, es decir, le va a costar hacerlo, pero también le va a costar hacer otra cosa. ¿Qué es? Engendrar hijos. Le va a costar engendrar hijos. De manera que si un hombre quiere agradar a Dios, ¿qué debe hacer? Aceptar con gozo la maldición. Si la maldición es que trabaje, ¿cómo debo trabajar yo? Con gozo y alegría para Dios. Si la maldición, la mujer tiene el dolor o le cuesta sujetarse a su marido, ¿qué debe hacer? Debe hacerlo con gozo y alegría, porque lo hace como para Dios. Y si le toca engendrar hijos con dolor, ¿qué debe hacer? Voluntariamente hacerse una cesárea para lo que no le duele. No, obviamente le va a doler más. Debe procurar que ocurra de la forma que Dios estableció, aceptando con gozo y alegría, de forma humilde, la maldición que Dios le dio, igual que todas las cosas. Por eso, aquí vemos que a eso es a lo que se refiere. Pues engendrar hijos, a pesar del dolor que puede producirle a una mujer, es de bendición para ella. Por eso el Señor Jesús dice que ella se alegra cuando ve que ha traído un nuevo hombre al mundo. Pero no solo eso, porque ella no solo tendría dolor al momento de dar a luz, sino durante sus preñeces. Debe aceptar eso con gozo, debe aceptar el dar a luz con gozo. Pero una mujer no solamente debe tener hijos y ya, que lo tiene y lo deja ahí tirado o se lo regala a otra persona. No es cierto. El engendrar hijos implica criarlo. Por eso dice en 1 Timoteo 5:10 que como una buena obra que pueda hacer una mujer cristiana, que es criar hijos. Y esto en consecuencia abarca todo el cuidado de su hogar, todo el cuidado de su casa, como dice en Tito 2:5, que sea cuidadosa de su casa. Al ocuparse de estas cosas, la mujer está haciendo lo que Dios le encomendó en un principio: ser ayuda idónea para el hombre. De manera que al cumplirla, la mujer está ejerciendo su rol, y al hacerlo, está cumpliendo con su ministerio. Un ministerio que solamente la mujer puede llevar a cabo, y que si ella se propone cumplirlo, ¿qué va a pasar? Que estará protegida del engaño en el que cayó Eva. Pues como es el deber del hombre ser el proveedor, el líder y el que enseña la palabra de Dios, es el deber de la mujer, la que cría hijos piadosos y la que tiene cuidado de su casa y ayuda a su marido. ¿No? Esto no quiere decir, obviamente, que ambos no puedan ayudarse entre sí. De hecho, una pareja casada puede y debe hacerlo. La mujer debe ayudar al hombre con su liderazgo, siendo ayuda idónea para él. Y el hombre debe ayudar a la mujer con la crianza de los hijos y el cuidado del hogar. Pero el deber fundamental de cada uno, ¿cuál es? El que le corresponde según su rol. Ese es el deber fundamental de cada uno. Y una pregunta que puede surgir al ver este texto y al entender esto de esta forma es: ¿qué pasa entonces con las mujeres que no tienen hijos? O con las mujeres que ni siquiera se casan. Bueno, el mandato no está dicho de forma particular, sino de forma general para la mujer. Considera esto: si el Señor nunca le da un esposo a una mujer, esta aún podrá enseñorearse sobre los hombres que tiene a su alrededor o sobre la autoridad que haya directamente sobre ella. Pero si el Señor nunca le concede hijos a una mujer, ¿cómo se va a aplicar en ella la maldición de dar a sus hijos con dolor? ¿Cómo se va a aplicar esa maldición si nunca tiene hijos? ¿Cómo se aplica? No se aplica. Es una maldición general para la mujer. De tal forma que el hecho de que una mujer se case y tenga hijos, ¿de qué depende? De la voluntad soberana de Dios. Pero aún así, el casarse y el tener hijos forma parte del diseño de Dios para la mujer. Porque la mujer no fue diseñada para ser independiente del hombre, sino que fue diseñada casada. Estaba Adán y Dios le dijo: aquí está tu esposo. Y Adán la vio y dijo: este es hueso de mi hueso y carne de mi carne.
O sea, los diseñaron casados, porque ese es el diseño de Dios. Y el diseño de Dios para la mujer es que tenga hijos. Por eso Eva se llamó Eva, madre de todos los vivientes, porque habría de tener hijos. Así que existe en la mujer el deseo de casarse y de tener hijos, aunque muchas hoy en día quieran negar que tienen ese deseo. Pero si lo quieren negar, obviamente es por la rebeldía de su corazón, pero no porque ese deseo no exista en ella. Una mujer, cuando pase el tiempo, va a empezar a sentirse sola, sí o no, porque va a tener el deseo de casarse. Una mujer que aborta, o que nunca tiene hijos, ¿será que nunca va a anhelar tener un hijo? Va a decir, no, yo no necesito un hijo. No, ese deseo va a estar en ella, porque hace parte del diseño de Dios para ella. Hace parte de ese diseño, aunque Dios no le conceda ni el casarse ni el tener hijos. Porque al hacerlo, la mujer está cumpliendo con la voluntad de Dios para su vida y estará bajo la protección de Dios, respetando el orden que Dios estableció, que si Eva lo hubiese hecho, no existiría el pecado. Al sujetarse a su marido, al cuidar las cosas de su casa y criando hijos piadosos, la mujer está haciendo lo que Dios le asignó a hacer. Porque eso quizás a una mujer no le dé valor delante del mundo. Una mujer que es ama de casa actualmente le dicen, eres una fracasada, no sirves para nada, eres una ama de casa, no lograste nada, no tuviste ningún éxito. Y para el mundo eso es algo menospreciable y despreciable, pero para Dios no es así. Para Dios es algo de muy alta estima todo esto, porque ese es el ministerio que Dios le ha encomendado a la mujer. Y es precisamente por cumplir ese ministerio, por tratar de cumplir ese ministerio, que ella verá recompensa. Así, en la eternidad, cuando los hombres sean recompensados por haber enseñado la palabra de Dios a muchos, a pesar de las adversidades que encontraron en el mundo, las mujeres serán recompensadas por haber cuidado sus hogares y haber criado hijos piadosos, a pesar de la influencia del mundo. Y aquí el asunto es que tanto para que el hombre y la mujer puedan cumplir su rol, es necesario, como ya se hace evidente entre todo lo que he dicho, que se tenga el Espíritu Santo. Si tú no eres creyente, esto te va a parecer locura, te va a parecer, ¿cómo así que entonces debo ser una fracasada que está en su casa? ¿Por qué te va a parecer así? Porque no amas a Cristo y no quieres hacer su voluntad, quieres hacer la tuya. Por eso te va a parecer una cosa loca. Solamente una mujer piadosa podrá cumplir con su rol, con su ministerio. Por eso dice el texto, se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación. La fe, el amor y la santificación son propios de los creyentes. La fe, el amor y la santificación impía no son de Dios. No son de Dios. Sin estas cosas es imposible para ella que cumpla con ese rol. Si una mujer no es creyente, no podrá permanecer en la fe, en el amor y en la santidad, y en consecuencia no va a respetar el orden establecido por Dios, aunque la sociedad trate de inculcarse. Entonces ella va a tratar de querer estar en su casa y hacer las cosas de su casa, pero entonces, como no tiene temor de Dios y su marido tampoco, su marido se lo impone, ella ¿qué va a hacer? Seguir la maldición, buscar enseñorearse sobre su marido y decirle, ay, yo, busca rebelarse contra él. Y su marido, como tampoco tiene temor de Dios, va a buscar enseñorearse sobre él y decirle, aquí mando yo. ¿Por qué? Porque no son cristianos, no tienen a Cristo en su corazón. No tienen a Cristo en su corazón. Pero con un cristiano no es así. No es así. Un cristiano tiene a Cristo en su corazón, procurará hacer lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada. Y por eso es el deseo de Pablo, específicamente para la iglesia de Éfeso, pero hablando de algo general, porque todo lo que ha dicho en estos 3 versículos son generales. Por eso se refirió a la humanidad en su inicio, y ahora de la mujer en general. Lo dice por el bien mismo de la mujer, porque quiere que haga la voluntad de Dios, respetando el orden establecido por Dios, como dice el mismo Pablo en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Refiriéndose Pablo a cómo el pecado estaba entrando en la iglesia, en ese caso en Corintios, de esa forma. Una mujer que tiene apariencia de piedad, que parece cristiana, pero que en realidad no lo es, no podrá permanecer en la fe, el amor y la santificación, y será seducida por las mismas mentiras que el diablo le dijo a Eva, como se nos narra en 2 de Timoteo 3, 6 y 7, cuando dice: porque de estos, hablando de los falsos maestros, son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Este pasaje nos dice claramente qué pasa con la mujer que no puede permanecer en la fe, el amor y la santificación. Pues que así como Eva fue engañada por el diablo, esa mujer es engañada por los siervos del diablo, los falsos maestros, y es sacada de su casa. Y anda en busca de la verdad, pero no la encuentra, porque la verdad no le gusta, no le agrada. Porque no quiere sujetarse al orden establecido por Dios, porque no quiere aceptar el señorío de Cristo y sujetarse a Él. Y esto, claro, está hablando de mujeres que en apariencia quieran respetar el orden establecido por Dios. Porque una mujer que abiertamente se opone al orden establecido por Dios no es que vaya a ser seducida por el diablo, sino que ya es del diablo y necesita a Cristo. Como todos los no creyentes, se encuentra muerta en sus delitos y pecados. Pero la mujer que tiene a Cristo por Señor es sabia, porque tiene el temor de Dios en su corazón. ¿Y qué hace la mujer sabia con su casa? Nos dice Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es lo que va a buscar hacer una mujer que es sabia? Edificar su casa. Porque en su sabiduría sabe que su casa es el área de trabajo que Dios le ha concedido. Una mujer sabia va a buscar edificar su casa por cuanto es piadosa. Y para poder realizar esta tarea, que necesita? Pues fe. ¿Y de dónde viene la fe? Del oír. ¿Y del oír qué? ¿Las novelas? No, del oír la palabra de Dios. Por eso es muy importante que así como el hombre debe aprender la palabra de Dios, la mujer también aprenda. Porque así como el hombre debe apoyarse en la palabra de Dios para incrementar su fe y sobrellevar las dificultades de su ministerio, la mujer debe apoyarse en la palabra de Dios para incrementar su fe y sobrellevar las dificultades de edificar un hogar piadoso. Una mujer con fe será como la mujer de Proverbios 31:25, que se ríe de lo porvenir, porque sabe que el futuro está en las manos de Dios, y si ella hace la voluntad de Dios, Dios bendecirá su hogar, que es su principal campo de evangelismo. Porque le preocupa a su familia y quiere que ellos también sean salvos, porque ama a sus hijos, ama a su esposo y ama a Cristo. Por eso, lo que la mujer necesita para edificar su casa, además de la fe, es el amor. Y este amor no es un amor mundano que busca darle a sus hijos todo lo que ellos quieren. Es un amor maligno. El amor del que se nos habla aquí, la palabra en griego es ágape, un amor sacrificial, un amor que edifica su casa como Dios dice, no como ella quiere. No como mi mamá me enseñó, me crió a mí así, por eso yo hago la... No. Como Dios dice que se hace, así es que yo voy a hacer en mi casa. Sujetándose a su esposo y a Cristo, y respetando el orden establecido por Dios, que es Cristo, esposo e hijos. El amor es lo que va a motivar a una mujer a levantarse cada mañana, a sacrificarse por su familia, incluso si su familia no le agradece lo que ella hace, porque ella no lo hace por ellos directamente, sino que lo hace por amor a Cristo, que le encomendó esa tarea. Pero también es necesario que la mujer piadosa procure la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Y es que una persona soltera tiene más tiempo para elegir lo que quiere hacer, pero una que tiene un esposo al que ayudar e hijos a los que criar bíblicamente, rara vez va a tener tiempo para hacer lo que ella quiere. Y es en esos momentos, cuando tú no tienes tiempo para hacer nada, cuando aflora el pecado que hay en tu corazón. Y es entonces cuando necesitas a Cristo para negarte a ti misma, tomar tu cruz y seguirlo en pos de la santificación.
De allí que sea tan importante para la mujer respetar el orden establecido por Dios y permanecer en la fe, el amor y la santificación. Pero además de eso se menciona una última palabra para cerrar con broche de oro todo lo que Pablo está diciendo sobre la mujer: la modestia. Y es interesante porque la modestia no va en la misma categoría que la fe, el amor y la santificación. Se pone como algo aparte, una coma que vemos allí. Esta coma nos dice que la modestia engloba aquello que se ha dicho, engloba la vida de la mujer y debe ser lo que dirija cada uno de sus pasos. Recordemos que la modestia se refiere al dominio propio, por eso es el eje central de todo lo que se ha venido diciendo sobre la mujer hasta ahora. Notemos el uso de la palabra en el verso 9 y en el verso 15, encerrándolo todo como algo fundamental dentro de la modestia. ¿Por qué las mujeres no se trabajan de forma correcta? ¿Por qué las mujeres quieren ejercer dominio sobre el hombre? Porque son dadas a la inmodestia y se dejan llevar por sus pasiones, por sus sentimientos, por sus emociones, las cuales nacen de su corazón, el cual, como dice Jeremías, no es que los hombres, no es que en las mujeres se da más. Como dice Jeremías 17:9, el corazón que es más engañoso que todas las cosas. Por lo que pueden haber mujeres que tengan algún tipo de fe y carecer de modestia, y entonces decir: yo como tengo fe, quiero ser pastora y predicadora o misionera, porque tiene fe. Pero como no tiene modestia, no controla esa fe y quiere hacerlo todo a su manera. Por lo que pueden haber mujeres que tengan amor y carecer de modestia, y entonces dicen que aman a sus hijos y les dan todo lo que ellos quieren y jamás los disciplinan, sino que los consienten en todo, porque dicen que tienen amor pero no tienen modestia. Por lo que pueden haber mujeres que procuren la santificación y carecer de modestia, y entonces pasarse todo el tiempo en la iglesia metidas, descuidando por completo su casa, como si la casa fuera un estorbo para que ellas fueran santas. Es su principal ministerio. Así que la modestia es muy importante, tanto para el hombre como para la mujer, porque el hombre y la mujer nos dejamos llevar por nuestras pasiones, pero principalmente para la mujer, porque por causa de su naturaleza ella es más dada a las emociones que el hombre, y por causa de su maldición, esta la hará querer ir en contra de su rol, el cual es que se dedica a las cosas de su casa, no solo en apariencia, sino en piedad, que se preocupe por ser una ayuda idónea de su marido y sujetarse a él, y que se dé cuenta de que sus hijos son su principal campo misionero, y ella debe predicarles con su boca y su ejemplo las verdades del Evangelio. Aplicaciones. Lo primero que me gustaría comentar, hermanos, es que los roles existen porque existen los sexos, porque Dios los creó así, porque no es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Por eso Dios creó a la mujer, y si esto es así para el hombre, también lo es para la mujer, porque ella fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Así que no está bien que en tu mente esté la idea de que no quieres casarte nunca, salvo que tengas un don de Dios que te permita estar 100% a su servicio. Cuando estás 100% a su servicio, no vas a tener esas inclinaciones y ese deseo de casarse, va a poder ir contra él. Pero eso no es algo que tú puedas decidir por un simple deseo y decir: que yo tengo don de no casarme nunca. Y entonces, no, es algo que requiere mucha oración, meditación y reflexión y consejo, porque es un don de Dios y debes analizarte si en realidad es un don de Dios o es un deseo pecaminoso del corazón. De manera que si no te casas, que sea porque el Señor no te lo concedió y no porque tú le das más importancia a una carrera, o porque tienes un sueño que quieres lograr, o porque simplemente quieres vivir tu vida libre de ataduras, haciendo lo que a ti se te da la gana, sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Porque esa forma de pensar es conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a la mente de Cristo. Hermanos, debemos considerar siempre el orden que establecido por Dios. Adán primero, luego Eva. Ese es el diseño de Dios. Por eso Dios no quiere que la mujer enseñe su palabra, porque al hacerlo ejercería autoridad sobre el hombre, y eso sería contrario al orden establecido por Dios. Por eso los hombres debemos cuidar a las hermanas,
y cerciorarnos de que somos nosotros los que llevamos el liderazgo. Y tú, hermana, debes respetar el principio de no ejercer autoridad sobre el hombre en todo momento, recordando siempre que no lo haces porque sea un acto de machismo de la iglesia, como si la iglesia fuera machista, sino porque Dios así lo manda en su palabra, y es para tu bien, para que no incurras en la transgresión de Eva, sino que actúes conforme al orden que Dios estableció. Y esto es algo que debemos tener cuidado de vigilar hasta en el más mínimo detalle, porque las pequeñas cosas, ahí es donde está el problema. Uno no empieza, una mujer no viene y dice un día, hoy quiero ser pastora. No, eso es algo que ya venía en su corazón desde hace tiempo. Eso es el resultado de pequeñas cosas, pequeños pecados en su corazón, que un día simplemente explotan y dan lugar al caos. Es como un vaso de agua al que le cae una pequeña gota. Esa gota no le hace casi nada, ni se siente la gota. Pero si le siguen cayendo gotas, ¿qué va a pasar? Que eventualmente el vaso se va a derramar y entonces vendrá el desorden y el agua se va a regar. ¿Y cómo recoge el agua que se regó? No, voy a dar con una talita ahí, eso no recoge el agua. Le haces un arreglo ahí. No, no se puede, porque ya es el caos. Eva no cayó en el engaño del diablo de inmediato, sino que fue de poco a poco. Antes de comer el fruto prohibido, a ella le pareció que el fruto era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Fue poco a poco, paso a paso. El diablo sabía cómo atacarla. El mundo está lleno de eso. Por eso los hijos no quieren obedecer a sus padres. Por eso las esposas gobiernan a sus maridos. Por eso los hombres se rebelan abiertamente contra las autoridades. Porque así como la mujer quiere ejercer autoridad sobre el hombre, la mujer y el hombre juntos quieren ejercer autoridad sobre Dios, como si Dios no existiera y hacer lo que se les dé la gana. Y esto es esperable del mundo, pero en la iglesia de Dios, precisamente por ser la iglesia de Dios, eso no debe ser así. Por eso debemos cuidarnos los unos a los otros, hombres y mujeres, porque este es el designio de Dios, para que en su casa se siga el orden que Él estableció, que es lo mejor para cada uno de nosotros. La mujer piadosa no debe procurar realizar labores que la coloquen en una posición de autoridad sobre los hombres, sino ejercer el ministerio que Dios le ha dado, que es el cuidado de su hogar. La principal labor misionera que puedes hacer es con tus propios hijos. Tú no puedes producir la salvación en tus hijos, pero sí puedes criarlos de manera piadosa, de tal forma que prepares el camino para la venida del Señor en sus corazones. Debes orar continuamente por tus hijos, debes orar continuamente con tus hijos, debes enseñarles la palabra de Dios, porque al ser tus hijos están bajo tu autoridad, mientras ellos no pueden hacerlo, y debes guardarlos de toda influencia que los aleje del designio de Dios. Ciertamente el esposo debe ayudar con todo esto tanto como sea posible, pero la mujer es la señora de la casa. Ella debe ser un ejemplo piadoso para sus hijos y hacer como dice la palabra en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto principalmente se le está diciendo al hombre, pero por su rol, ¿quién estará más tiempo con los hijos para velar que esto se cumpla? La mujer, la madre. Así que ella, siendo ayuda idónea de su esposo, debe velar porque todo esto se cumpla todo el tiempo, porque la palabra de Dios mora en abundancia en su casa. El engendrar y criar hijos piadosos debe ser la mayor aspiración que como mujer puedes tener. Y hay muchos ejemplos de mujeres cristianas a lo largo de la historia. Por ejemplo, dos grandes hombres de Dios son John y Charles Wesley. Pero estos dos grandes hombres de Dios tienen una gran mujer detrás de ellos. Su madre es Susana. Susana Wesley vivió en una época en la que ser madre era algo muy difícil. Pero aún así ella quería tener hijos para la gloria de Dios. Por eso llegó a tener 19 hijos en 21 años. Pero como las circunstancias eran tan difíciles, 10 de esos hijos no pasaron de los 2 años. No pasaron.
Pero ella no permitió que la muerte de sus hijos hiciera que su fe decayera, sino que por el contrario, cada vez que uno de sus hijos moría casi a ella, se proponía tener otro, porque confiaba en Dios, su fe era tanto que aún era contagiosa. Ella básicamente hizo una iglesia en su casa, con todos los hijos que llegó a tener, y tuvo que criarlos casi que literalmente sola, porque aunque ella tenía un esposo piadoso, este casi nunca podía pasar tiempo en la casa por andar predicando la palabra de Dios en lugares distantes. Pero ella mantuvo su fe, su amor y su santificación a pesar de hacer esto mientras criaba hijos. Esa tarea no era para nada fácil. Me dicen, no, es que antes, en el tiempo de antes, las cosas eran más fáciles, uno podía tener poco de hijos. Ahora la plata no alcanza. No. Las cosas eran igual o más difíciles en ese tiempo. Porque ahora, en este tiempo no hay tantos hijos muertos como en ese entonces, no había tanta mortandad. O sea que antes las cosas eran más complicadas. Pero aún así, mujeres como Susana se esforzaron por hacer la voluntad de Dios. Cuando Susana Wesley estaba atosigada de todos los quehaceres que tenía que hacer en la casa y sentía que no podía más, se ponía su delantal sobre la cabeza. Y ya sus hijos entendían que eso significaba que tenían que dejar a su mamá sola porque ella iba a orar. Ella hacía eso entonces para orar. No era que ella quería tener tiempo a solas, ay, ahora voy a descansar y sentarme a estirar las piernas aquí porque yo todo el día haciendo oficio. No, terminaba de hacer un oficio, iba a hacer el otro, y entonces con el niño y con la niña, constantemente vivía haciendo eso. Y constantemente ella se refugiaba en Dios, orando varias horas por sus hijos. Eso la convertía en una verdadera mujer de oración. Y esas oraciones no fueron en vano, sino que dieron fruto en la vida de sus hijos. Y ese fruto en la vida de sus hijos dio fruto y se multiplicó a través de sus hijos para ganar a millones de personas para Cristo. Porque una madre piadosa que nos instruyó en el camino del Señor. Todo su sacrificio y esfuerzo no fue en vano. Y por eso ella fue una verdadera mujer de fe, porque ella cumplió con su ministerio, criando a sus hijos en el temor de Dios como toda una mujer virtuosa, de la cual se habla en Proverbios 31, el cual acaba con el verso 31 también, que dice, dadle del fruto de sus manos y alábenla en la puerta de sus sellos. ¿Qué significa alábenla en la puerta de sus sellos? Bueno, esto tiene que ver con el verso 23 de Proverbios 31, que dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto no significa que su marido sea un flojo que se sienta en las puertas del pueblo para no hacer nada. No, sentarse en la puerta era la posición de un juez, y el que sea conocido en ella es porque pasa mucho tiempo en las puertas ejerciendo su rol. ¿Y por qué puede pasar mucho tiempo en las puertas ejerciendo su rol? Porque tiene el tiempo para hacerlo. ¿Y por qué tiene el tiempo para hacerlo? Porque su esposa es una mujer virtuosa, una que se ocupa de todas las cosas de la casa, a tal punto que su marido no tenga que preocuparse en lo más mínimo de lo que ocurre en su casa, porque confía plenamente en su esposa, sabe que su casa está en buenas manos. Por eso su esposa merece ser alabada por sus sellos, porque cría hijos piadosos, por el fruto de sus manos, porque cuida su hogar. Si leemos todo el pasaje, veremos que todo lo que ella hace, lo hace por su hogar, para cuidar a su familia. Y por eso la Biblia le da reconocimiento a una mujer así, porque ella está cumpliendo con su rol, cuidando su casa y siendo ayuda idónea para su marido, de tal forma que así él pueda hacer todo lo que Dios le encomendó hacer a él. A eso, hermano, es a lo que tú debes aspirar a hacer como cristiano, a tener un hogar santo, porque esa es tu responsabilidad delante de Dios. Si tus sueños, metas y deseos no están enfocados a esos, es porque están contaminados con el mundo. Nosotros no hemos visto ninguna prohibición para que una mujer trabaje para sostener su casa, pero eso es algo que requiere tiempo, esfuerzo y sacrificio. ¿Cómo pues cuidará de su casa y de sus hijos si se dedica a eso? ¿Cómo cumplirá su rol si anda haciendo otra cosa? Considera esto: ¿el trabajo para el sustento diario fue creado antes o después de la mujer? Fue creado antes. Y si fue creado antes que la mujer, ¿no significa eso que Dios no quiere que la mujer realice este tipo de trabajo por voluntad propia? Porque si Él lo hubiese diseñado para eso,
la hubiese creado antes que este tipo de trabajo, para que también labrara la tierra con Adán. Pero no fue así. Dios no la creó así. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser ayuda idónea de tu marido, cuidando de las cosas de tu casa y criando hijos piadosos? ¿O ensalzarte a ti mismo? Porque si criar hijos piadosos, cuidar tu casa no es lo más importante para ti, mal delante de Dios. Ese es el ministerio y no puedes dejárselo, que Dios te ha dado, no puedes dejárselo a nadie más. Porque ¿a quién mandó Dios a criar hijos piadosos? ¿A las instituciones educativas o a ti? ¿A quién mandó Dios a cuidar de las cosas de su casa? ¿A la muchacha del servicio o a ti? Eres tú quien debe velar por la educación de tus hijos, no los colegios. Eres tú quien debe cuidar de tu casa, no las muchachas del servicio. Todo esto puede ser lícito como una ayuda bajo determinadas circunstancias, pero no puedes depender de esas cosas al 100%. ¿O acaso tú le darías tu cartera llena de plata a un desconocido para que te la cuide? ¿Y cómo pues entregas a tus hijos para que se pasen todo el día en manos de otras personas? ¿O cómo dejas que otras personas se ocupen de cuidar tu casa? Son tu casa, tus hijos y tu marido. Por lo tanto, son tu responsabilidad. Así que despierta del letargo y cumple aquello a lo que Dios te ha llamado, porque sólo así te salvarás del engaño del diablo y no incurrirás en la transgresión de él. Y si el Señor no te concede nunca el tener hijos o no llegar a casarte, significa entonces que nada de eso tiene que ver contigo, en ninguna manera. De hecho, el hecho de que todavía no tengas hijos no quiere decir que no los vayas a tener. El hecho de que todavía no te hayas casado no quiere decir que no te vayas a casar. Así que prepárate, síguete preparando para cuando eso pase. Aprende a cuidar tu casa en todas las maneras posibles. Sujétate a tu padre o a la figura de autoridad directa que veas en tu casa, como si fueran tu esposo. Y haz lo posible por instruir a los pequeños que Dios ha puesto en tu camino, en los caminos del Señor. Que toda tu vida vaya enfocada a esto. Que este sea tu sueño y tu meta para el Señor. Y si el Señor no te concede hijos ni casarte nunca, no te cierres a la posibilidad. Y da gracias a Dios por ello. Y tú sigue cuidando tu casa y sujetándote a las autoridades e instruyendo a los pequeños, para que así hagas la voluntad de Dios en esta tierra. Y confía en el Señor sabiendo que tu vida está en sus manos. Por último, hermano, me gustaría recordarte que todo esto debes hacerlo con modestia. Es decir, no dejándote llevar por tus emociones, sino llevando tus emociones cautivas a los pies de Cristo, para que hagas la voluntad de Cristo, aún a pesar de ti. Esto quiere decir que debes hacer todas las cosas para la gloria de Dios, no para tu propia satisfacción. No crías hijos para ti, sino para Dios. No respetas a tu esposo para que él te respete, sino por Dios. No cuides de tu casa para que te alabe, sino para que cuando lo haga puedas darle toda la gloria a Dios que te ayudó a hacerlo. Hermana, todo lo que hagas debes hacerlo para la gloria de Dios. Al ataviarte, que no llames la atención sobre ti, sino sobre Dios. Al comer, que no seas conocida por lo mucho o poco que comes, sino porque lo haces para Dios. Al comprar, que no seas conocida porque malgastas el dinero, comprando cosas que ni siquiera vas a utilizar, sino más bien administralo con sabiduría en tu hogar y úsalo para glorificar a Dios. Cuando hables, puedas tener mesura al hacerlo y hablar solo lo necesario, para que entre tanta conversación no termines dando lugar al diablo. Y estos solamente son algunos ejemplos, pero tú, hermana, ocúpate de ser modesta en todas las cosas, para que tu corazón no te domine y termines saliendo de la protección que Dios te ha dado en el hogar y quedes expuesta al lazo del diablo. Más bien, sé modesta y ocúpate en mantener la fe, el amor y la santificación, haciendo lo que Dios te ha mandado hacer, cumpliendo el rol que como mujer te corresponde. Oremos.